Bienvenidos a esta cuarta charla geomática celebrada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid, bajo el título Producción cartográfica en el Ayuntamiento de Madrid. Los ponentes de hoy son don Alfredo Pérez Camino, técnico de la Unidad de Difusión y Producción Cartográfica, y don Vicente García Núñez, jefe de Departamento de Cartografía e Información Urbana, ambos representando al Ayuntamiento de Madrid, y don Carlos Barroso Puebla, responsable de proyectos de EDEF, Estudio de Fotogrametría, como representante de la UTE, que está ejecutando los proyectos que se presentan en el acto. Los tres son ingenieros técnicos en topografía por la Universidad Politécnica de Madrid y Alfredo es ingeniero en geodesia y cartografía por la Universidad de Alcalá de Henares. Comenzará la charla don Vicente García, que será quien ofrezca una introducción a la producción cartográfica de la Corporación madrileña, indicando las claves de la actualización dinámica de la cartografía municipal. A continuación, don Carlos Barroso explicará todos los productos que se están generando en este campo y sus aplicaciones. Tras él, don Alfredo Pérez hablará de la importancia de la profesión enfocada al urbanismo y otros ámbitos de la administración local. Y por último, don Vicente García retomará la palabra para explicar el Geoportal y el Gemelo Digital de Madrid. Muchas gracias a los tres por compartir con nosotros vuestro conocimiento y sus aplicaciones en producción cartográfica. Consideramos que esta charla es muy beneficiosa para nuestra escuela y los estudiantes que se están formando en ella, porque les acercará al mundo profesional y que se encontrarán en un futuro muy cercano. Sin más, os dejo la palabra y agradeceros a los tres la visita. Bueno, buenos días. Muchas gracias, al contrario, a la escuela, no a nosotros, sino a la escuela por acogernos aquí, por invitarnos a compartir este proyecto del ayuntamiento pues, con todo el mundo de la escuela, profesores, estudiantes, etcétera. Yo quería hacer una mención especial al equipo de la Subdirección General de Innovación del Ayuntamiento, que es el responsable realmente de que podamos abordar este proyecto, así como a la UTE EDEF Cotesa, colaboradora de este proyecto, que nos está ayudando enormemente en un proyecto plurianual para poderlo llevar a cabo. Bueno, vamos a hacer un recorrido vamos a hacer un recorrido por la producción cartográfica, pero vamos a empezar sobre todo por ver cómo entendemos desde el Ayuntamiento de Madrid la producción de cartografía, simplificando un poco el tema. Es mucho más allá que la cartografía. Entendemos que se encuentra en un momento especialmente singular. Ahora mismo estamos cambiando completamente la forma de enfocar este tema de la actualización cartográfica y por ello pues entendemos que puede resultar de interés. Primero vamos a hacer esta introducción, después recorreremos los productos, como bien nos han dicho, hablaremos de las aplicaciones de la profesión en el entorno municipal y al final pues, haremos un recorrido práctico sobre el Geoportal y el Gemelo Digital del Ayuntamiento que esperemos que resulten de interés. En cuanto a preguntas, pues podéis intervenir o preguntar cuando queráis, o si no, pues al final de las 4 presentaciones hacemos un ciclo más que preguntas, un coloquio, inquietudes, cualquier cosa que se os ocurra. Venimos del área de urbanismo del Ayuntamiento, estamos encuadrados el Departamento de Cartografía dentro de la Dirección General de Planificación Estratégica y a su vez dentro de la Subdirección General de Innovación. ¿Esto qué significa? Pues significa que el Ayuntamiento entiende la producción cartográfica como algo capital, como algo nuclear, central de toda la transformación tecnológica del Ayuntamiento. Entonces, pues entendemos que es algo estratégico para nosotros. Me vais a perdonar con la doble pantalla, pero... Vale, entre las competencias, como decía, entre las competencias que tenemos, pues empezamos por la segunda,
la implantación del expediente electrónico, que realmente se traduce en impulsar la transformación digital del ayuntamiento, y vinculado a ello pues está formar, actualizar y difundir la cartografía. ¿Y por qué vinculado a ello? Porque no hay transformación electrónica, transformación digital que se entienda en el ayuntamiento si no está apoyada geográficamente en un soporte en el terreno. Y no es, cuando estamos hablando de apoyada geográficamente, no se trata de planos en PDF o de fotos, sino de información georreferenciada con la que se puede interactuar. Así es como entendemos nosotros el expediente electrónico. No es una mera digitalización del papel. Entonces, el papel de la cartografía pues, se convierte en central en todo este proceso. Bien, ¿qué hay detrás de este concepto de actualización dinámica de la cartografía? Bueno, realmente es algo... Conceptualmente es algo muy simple. Ay, me vais a perdonar, pero es... Ya. Bien. Conceptualmente es algo simple. Se trata de ofrecer la imagen de la ciudad más detallada, más actualizada y en el menor tiempo posible. Para ello, bueno, conceptualmente es muy simple. Luego, realmente... Esto es todo un reto organizativo y tecnológico para nosotros. Para llevar a cabo el proyecto, realmente los tres objetivos son, primero, detectar dónde se está moviendo la ciudad. Tenemos que saber dónde se mueve la ciudad. Luego tenemos que ser capaces de registrar esos cambios de la manera más eficiente, en el menor tiempo posible. Y finalmente, ser capaces, que no sea una cosa interna del ayuntamiento para su propia gestión, sino que esto seamos capaces de difundirlo. Esos serían los tres objetivos básicos del proyecto. ¿Cuál sería pues, un poco el leitmotiv del proyecto, el objetivo fundamental del proyecto, que es poner a disposición del público y internamente de los equipos municipales pues, la representación 3D de la ciudad más actualizada, más detallada y en el menor tiempo posible? Habría que añadir, y a un coste razonable, porque claro, estamos hablando de trabajar con recursos públicos. Y hemos introducido ya un concepto aquí que es la representación 3D de la ciudad. Estamos dando un paso más allá de lo que es la mera representación cartográfica, sea en 2D o en 3D. Bueno, ¿cuál es el reto que nos planteamos en este momento? Bueno, básicamente se trata de pasar de disponer de una cartografía cada 3 años obtenida exclusivamente por métodos de restitución, como ha sido hasta ahora, a pasar a disponer de 3 cartografías anuales, que se actualizan no solamente por una restitución de un vuelo fotogramétrico, sino combinando todo tipo de metodologías de captura de datos, como veremos más adelante. Estamos hablando de drones, estamos hablando de láser escáner, de levantamientos topográficos, todo tipo de tecnologías, intentar integrarlas en un único proyecto. Bien, esta la vamos a pasar muy rápida, es un poco la evolución que ha tenido la cartografía municipal desde que se empezó a hacer el antiguo plano parcelario en 1929 y durante todo el siglo pasado hasta la década de los 90. A partir de 2016 se pone en marcha el servicio de topografía del ayuntamiento y empezamos a hacer levantamientos topográficos a demanda de forma sistemática, pero todavía no están integrados en la cartografía y es a partir de 2021 cuando empezamos a integrar esos levantamientos topográficos en la propia producción cartográfica, dando lugar a esta cartografía viva o dinámica de la que estamos hablando. Esto no se entendería sin ver la evolución paralela que ha tenido la fotogrametría en el ayuntamiento desde que en los años 70 del siglo pasado empezó a hacer vuelos de manera sistemática. En 2013 nos integramos en Penoa, fuimos el primer ayuntamiento que se integró en Penoa. Y en 2019 hemos dado un paso más y el ayuntamiento vuelve a deja de producir, de hacer vuelos fotogramétricos por convenio no, por acuerdo técnico con la Comunidad de Madrid, y hacemos un vuelo conjunto de forma que es la comunidad quien sistemáticamente empieza a volar, y además incorporamos vuelos oblicuos además del cenital. Y el ayuntamiento, colaborativamente, lo que hace es la true orto a partir de ese vuelo, de forma que estamos pues, optimizando recursos y reutilizando la información, que no deja de ser un mandato.
Bien, para detectar cómo se mueve la ciudad seguimos básicamente dos estrategias. Es la única manera en un término municipal como el de Madrid, con una extensión de más de 600 kilómetros cuadrados y con un montón de agentes públicos y privados interviniendo sobre la ciudad, solamente se puede abordar con una doble estrategia, una colaborativa, es decir, cuando se presentan proyectos en el ayuntamiento, ya sea una licencia, un proyecto de urbanización, etcétera, que esa información llegue a cartografía. Eso exige una labor de coordinación importante con todas las unidades municipales, pero también, por lo menos a corto y medio plazo, hemos visto que es inviable plantearlo solamente con este enfoque, como se ha podido plantear a lo mejor en otras administraciones. Aquí en este sentido es importante, luego Alfredo en la tercera parte nos hablará más en detalle, la incorporación de la obligatoriedad de los levantamientos topográficos en la nueva ordenanza de licencias y declaraciones responsables en determinados supuestos que luego veremos en más detalle. Pero digo, esta estrategia colaborativa no es suficiente. Necesitamos de forma autónoma saber dónde está la ciudad, y aquí interviene la teledetección y la inteligencia artificial. 3 veces al año lo que hacemos es obtener un mapa de cambios en 2D y en 3 dimensiones, que no nos sirve directamente para actualizar la cartografía, pero que sí nos da el indicador de dónde se ha movido esa ciudad. Si tenemos una detección de esos cambios, nos pueden servir de guía para saber dónde mandar los equipos de topografía y decidir con qué método, si un levantamiento clásico, si un dron, si un vuelo a baja altura, cuál es el mejor método para obtener esa actualización donde se ha movido la ciudad. Una vez que hemos detectado dónde se mueve la ciudad, el siguiente paso es registrarlo. Lo que no me voy a extender, combinamos, el objetivo es no renunciar a ningún método de captura actual, no limitar la producción a, no, es que actualizamos por restitución, o no, es que actualizamos por topografía clásica, no, actualizamos por el método más idóneo en cada uno de los casos. Y únicamente dejamos ya el método clásico, por decirlo de alguna forma, lo que utilizábamos hasta ahora de la restitución fotogramétrica, para cada 3 años, que es cuando la comunidad vuela a 10 centímetros la ciudad, digamos, hacer un barrido de todo aquello que no hayamos sido capaces de detectar por otros métodos. Bien, no me voy a extender mucho, porque ya hemos perdido mucho tiempo antes. Simplemente hacer un recorrido, luego Carlos nos entrará en detalle en todo esto, por el concepto que decíamos antes. Hay dos retos con esta actualización. Por un lado, el pasar eso de una actualización cada 3 años a 3 actualizaciones al año, y por otro lado, cambiar la mentalidad de qué entendemos por actualización cartográfica. Para nosotros la actualización cartográfica no es actualizar un DGN o un SHAPE con esa cartografía en 3 dimensiones, sino que detrás de eso pues hay una red topográfica que también tiene que actualizarse en paralelo. Hay además de la cartografía vectorial que vemos en el segundo, se generan ortos verdaderas. Tenemos que ser capaces de actualizar esas ortos verdaderas y la información tridimensional de los modelos digitales. Por supuesto, las nubes de puntos en el caso de que se obtengan. Tanto de superficie como en los casos en los que lo utilizamos en los túneles. Y finalmente, con todo eso, hacer un modelado en 3 dimensiones que nos sirva de alimentación para el gemelo digital que veremos luego. Y para nosotros esto es la actualización cartográfica. No tiene sentido que cada uno de estos productos vaya por su lado en cuanto a contenidos y en cuanto a frecuencias de actualización. Todo tiene que ir sincronizado, si no, no tiene sentido el proyecto. Bien, cada vez que recibimos esta información, evidentemente, no me voy a entretener, pasa una serie de controles de calidad básicamente desarrollados con FME. Actualizamos la base de datos en primer lugar y los recursos de red, todos los mapas bases que serviremos en el geoportal y los distintos formatos de descarga. Y además de eso, un segundo ciclo, que es actualizar la información para los visores web, para otras aplicaciones municipales, como pueda ser el callejero, el censo de locales, etcétera, y la generación de manzaneros y de otros mapas a escalas pequeñas que utilizamos. Y todo esto tenemos que ser, es ahora, estamos en plena transición, tenemos que ser capaces no solamente de recibir esa información por parte, en este caso, de los proveedores, de las empresas, sino ser capaces de repetir este ciclo 3 veces al año dentro del ayuntamiento, lo cual es un reto organizativo, sobre todo, importante.
Finalmente, ya por acabar, y no me extiendo más en esta primera presentación, tres conceptos que definirían la producción cartográfica para el ayuntamiento. Por un lado, la entendemos como actualizada. Tenemos que ser capaces de dar ese reflejo de lo más próximo en tiempo a la realidad posible. Tiene que ser precisa y en este sentido estamos pasando de una cartografía base a escala 1000, que es la que venimos arrastrando desde los años 90 del siglo pasado, a actualizaciones discretas de determinados ámbitos a escalas 1.250, 1.500, pero que se integran en esa misma cartografía, con lo cual aparece un concepto nuevo que es el perímetro de áreas de precisión, de forma que a partir de ahora la cartografía municipal es un compendio de, digamos, un continuo a 1000, pero que sustituimos en zonas por cartografía de mayor precisión y progresivamente pues iremos sustituyéndolo, por lo menos donde se va transformando la ciudad, por esta cartografía más precisa. Y el último concepto, que para mí quizás es el más interesante, el entenderlo como una actualización integral de todos esos productos que hemos estado viendo anteriormente. Y nada más, luego volveré a daros la lata, espero que con menos incidencias que al principio. Ahora le doy la palabra a Carlos, que va a entrar en detalle en todos y cada uno de estos productos que hemos estado viendo. Buenos días, soy Carlos Barroso y vengo en representación de la UTE Defcotesa. Y en primer lugar quería agradecer a la escuela la oportunidad de contar lo que estamos haciendo desde un punto de vista de producción. Y en segundo lugar al Ayuntamiento de Madrid por la colaboración que llevamos ya manteniendo desde hace unos cuantos años con ellos. Y a nivel personal, hacer una mención especial a Carlos Soler, porque fue capaz de transmitirme lo que significa la topografía, que es en parte en lo que voy a explicar y vamos a desarrollar. Como ha comentado Vicente, en este proyecto tenemos muchos productos distintos y desde el punto de vista de empresa productora, el mayor reto es simultanearlos y hacerlos converger, porque hay muchas cosas que no son geométricamente exactamente iguales, pero sí que tenemos que dar una sensación de uniformidad en nuestra producción final. Eso, como punto de vista de productor, no solo es un desarrollo técnico, sino es un desarrollo organizativo bastante complejo. ¿Por dónde empezamos o por dónde hemos empezado todos nuestros productos? Esta es la misma diapositiva que ha puesto Vicente y digamos que es el mapa global de todo lo que hemos sacado. Y ahora vamos a ir haciendo un recorrido desde el primer punto que ha nombrado Vicente, que aunque os pueda parecer algo obsoleto para nosotros, es el punto de partida fundamental, que es la red topográfica de Madrid. Es verdad que hay muchísimas tecnologías, que podéis pensar que no es necesaria una red topográfica ahora mismo en una ciudad existiendo un GPS, y os voy a enseñar los casos en los cuales esa red es absolutamente fundamental. Esa red ahora mismo está compuesta de 5.300 vértices aproximadamente y también se ha evolucionado el concepto de actualización de esta red. Anteriormente el ayuntamiento, al igual que hacía con la cartografía, el periodo de refresco de la red era cada X años. Ahora estamos haciendo un repaso anual de esa red, en el cual hacemos una visita a un tercio de la red cada año, certificamos si el vértice ha sufrido alguna variación y en el caso que la haya sufrido, o bien lo reponemos o bien lo movemos de su sitio. Toda la red es homogénea con la red GPS del IGN, o sea, está calculada desde las antenas, las dos del IGN de Madrid, las dos antenas de la escuela y las antenas de la red SmartNet de Leica. Y para verificar la altimetría se incorporó la última línea de nivelación, la que entra por la carretera de Extremadura, que es la más moderna que hay en el término municipal de Madrid, se integró dentro de la RTMS, analizando que había 2 centímetros de diferencia en Z respecto a las coordenadas GPS de los vértices, con lo cual como red topográfica nos es suficiente para poder desarrollar el resto de productos. El ajuste de esta red se ha hecho semanalmente, no tiene sentido hacer un ajuste tradicional porque el desarrollo del GPS es distinto al si fueran unas observaciones clásicas. Toda la información está disponible en el geoportal del Ayuntamiento de Madrid, tanto a nivel de vértice, de una reseña tradicional de vértice, que es la que veis ahí, como a nivel de visibilidad entre ellos. Aunque os parezca, os vuelvo a comentar, un concepto obsoleto, la visibilidad entre vértices, toda la red está planificada para que cualquier topógrafo, bien con un aparato de topografía tradicional óptico o bien con un GPS, la puedan emplear.
Ahí tenéis la cobertura de la red topográfica. Tenemos las zonas de nuevo desarrollo, como veis, eso es el Cañaveral, donde se ha densificado antes de la construcción. Lo que veis en la parte izquierda de la pantalla es que la red ya no solo está en superficie, está en los túneles de Madrid. Está toda hecha con equipos de poligonación de precisión, partiendo de los vértices externos de la RTM. Ahí veis toda la M30. En toda la M30 están puestos un vértice cada 200 metros. Incluso en los nudos complicados, como veis, esos son los nudos de la carretera de Toledo, donde tenemos diversos cruces en coordenadas. Todos los túneles de más de 1 kilómetro de Madrid tienen red topográfica dentro, con lo cual cualquier tipo de actuación se puede georreferenciar sin ningún problema. El siguiente paso que hemos hecho es, a partir de esa red, hemos apoyado y aerotriangulado el vuelo. Aquí nos surgían diversas complicaciones técnicas. Primero, tenemos un vuelo con 5 cámaras, una cámara cenital y las 4 oblicuas. Y vamos a dar un apoyo para esas 5 cámaras. Podíamos intentar aerotriangular todo en un bloque, pero por temas de producción decidimos, primero, densificar mucho más el apoyo de lo que se pide, por ejemplo, en un proyecto PENOA, porque de esa forma somos capaces de asegurar que de verdad las cosas geométricamente van a estar bien. Sacrificamos el método de observación de los puntos de apoyo, en lugar de ser estáticos, los pusimos en RTK, pero dimos 500 puntos de apoyo para todos los bloques, lo cual, desde un punto de vista práctico, aseguramos mucho más la calidad de ese ajuste. Que un punto se va, no tengo ningún problema, porque siempre los estábamos dando dobles, pero además con una densidad muy alta de puntos. ¿Por qué dividimos en bloques? Porque, como bien sabéis, si aplicamos después un ajuste por mínimos cuadrados, cuantas más observaciones tengamos, más difícil es de localizar un error, si lo hubiera. Que puede haberlo, porque un vuelo estamos hablando de 20.000 imágenes por cada cámara, estamos hablando de más de 100.000 imágenes para ajustar. Entonces, de esta forma fuimos capaces de localizar si en algún momento teníamos algún problema de distorsión en el vuelo, como ocurría con los vuelos oblicuos. Los vuelos oblicuos se comportaron de otra forma respecto al nadiral, que se comportó como se esperaba. Tenemos todo el cálculo lo hicimos con Match-AT y, como veis, la densidad de puntos de apoyo es altísima. Para nosotros es fundamental ese concepto. Sacrificamos a lo mejor el pasar de una precisión de 1 centímetro a 2, que estamos ganando en RTK, pero tenemos una densidad de apoyo que nos garantiza que no tenemos ninguna desviación general en la zona de vuelo. El primer paso dentro del proyecto es el armazón continuo, donde vamos a soportar el resto de productos, y esa es la cartografía 1000. Sigue siendo el producto que aglutina el resto, o digamos, el armario que va a contener toda la información que vamos a ir generando. ¿Por qué hemos partido de esta cartografía 1000? Es el único estándar continuo que tenía el ayuntamiento, y además tiene su lógica mantener un modelo de datos homogéneo entre esta cartografía y ahora todos los productos derivados. El modelo de datos al que ha evolucionado la cartografía es capaz de admitir todas las entidades que estamos registrando, sean bien de levantamientos topográficos, sean bien de otras fuentes como Moving Mapping. Como ha comentado Vicente, el objetivo no solo ha sido actualizar la cartografía, sino integrar todas las fuentes de datos. Por ejemplo, aquí tenéis, esa es la Almudena, y ahí se ve un levantamiento topográfico que está perfectamente integrado con su entorno de cartografía 1000. Esto tiene un proceso de edición bastante complejo, porque lo hacemos converger, evidentemente, todo parte de la base de la pirámide, que es la RTM, todo ese levantamiento está hecho por Clásica desde la red topográfica y lo insertamos directamente en la cartografía 1000. ¿Qué ocurre? Que vamos a tener una multiescala dentro del mismo soporte. Como ha dicho Vicente, no es continuo, sino que es en zonas de actuación concreta. De hecho, por ejemplo, hoy hay una noticia en El Mundo sobre una reforma en la Plaza de Olavide que está basada en un levantamiento topográfico que hicimos hace unos meses. ¿Veis la diferencia? La cartografía como estaba en el año 2016, la cartografía 1000 tradicional, y cómo va a estar en la versión de este año, o cómo está en la versión de este año. Si veis, eso es la Puerta del Sol, la calle Alcalá, donde ahí, como existe un levantamiento topográfico, está perfectamente integrado con la cartografía 1000 colindante.
No solo está actualizado en el tiempo, que era el principal objetivo de cómo estaba, por ejemplo, ese edificio en obras en el 2016 a cómo se encuentra en el 2022, sino que hemos densificado donde ha sido necesario con mayor información. Siguientes productos derivados de los vuelos fotogramétricos, pues hemos generado un modelo digital de superficies por correlación, hemos generado una nube de puntos, también por correlación, y clasificada en tres clasificaciones, y un modelo digital del terreno obtenido de la restitución. Es verdad que no es un modelo digital del terreno tipo LAS, sino está obtenido de las entidades que representan el terreno en la cartografía. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la orto verdadera y de su modelo digital de superficies asociado. Un ejemplo de la nube de puntos correlada con el nudo de carretera. Se ven perfectamente todavía los cambios de pasada, pero son todos productos que están soportados sobre la misma cartografía. Ese es el mapa aproximadamente actual, y digo actual porque va variando en cada mes, de los levantamientos topográficos que se han integrado ya en la cartografía. ¿Qué ganamos? Mucha precisión e inmediatez, porque cuando el ayuntamiento nos transmite dónde tiene un cambio, nosotros respondemos a ese cambio en esa misma semana. ¿Qué ocurre si tuviéramos que esperar un vuelo fotogramétrico? Pues primero, como bien sabéis, tiene que salir el sol. Después que den permisos para volar en Madrid, cosa que es casi imposible. Y tercero, podemos pasarnos un año hasta que recibimos un vuelo fotogramétrico actualizado en Madrid. Esto es una respuesta inmediata y la facilidad de poderlo integrar en la propia base cartográfica. Para que os hagáis una idea desde el punto de vista de levantamientos topográficos, llevamos levantados desde el 2019 406.000 puntos por topografía clásica, abarcando una superficie de 1.070 hectáreas, lo cual acumulativamente ya es un trabajo muy representativo. Ya no estamos hablando de un levantamiento topográfico concreto para un proyecto concreto, sino que lo estamos siendo capaces de vincular a una superficie que sí que está adaptándose al movimiento de la ciudad. El ejemplo que veis en la parte izquierda es toda la Puerta del Sol, la calle Alcalá, Cibeles y todo el Paseo del Prado. Todo eso se levantó con estación total. Esta justo es la puerta del Paseo del Prado. En este caso combinamos dos técnicas, porque fue posible realizar un vuelo bajo a 7 centímetros, donde hicimos todo por topografía clásica, lo que eran las zonas peatonales, y la pintura de la calzada la capturamos del vuelo fotogramétrico exprofeso, con lo cual fuimos capaces de dar un producto bastante completo. No solo hacemos los levantamientos topográficos normales, sino que a veces tenemos necesidades especiales. Tuvimos que hacer una batimetría del río Manzanares de 10 kilómetros de longitud y se nos planteó la posibilidad de hacerlo con un dron acuático. Teníamos un problema con el retorno del pulso de la ecosonda, que no era capaz de discriminar por debajo de medio metro, y estábamos en el mes de julio, donde había zonas que el calado no era suficiente. Con lo cual nos tocó a un compañero mío, que ahí le veis, coger el GPS y dar aproximadamente 8.000 puntos en los 10 kilómetros de cauce del río. Hubo una anécdota que está en la página web del ayuntamiento, que una vez que puso el jalón notó algo metálico y era un proyectil de artillería, que tuvo que acudir los TEDAS a sacarlo. Ahora estamos dando un paso más allá, porque el levantamiento topográfico es capaz de complementar la información que le hace falta al ayuntamiento, pero a ras de suelo. Nos estábamos dejando cosas que habían en movimiento, como eran las nuevas edificaciones. Nosotros podemos dar el perímetro por abajo, pero nos hace falta también tener conocimiento tanto de las altitudes del propio edificio como de las zonas privadas donde no podemos acceder a levantar. Entonces hemos empleado un dron para hacer un vuelo, con un concepto distinto a como la mayor parte de la gente utiliza el dron. La gente suele utilizar el dron, hace el vuelo, hace un modelo digital, digitaliza sobre una orto y saca una cartografía. No, ese edificio está restituido con un vuelo dron. Y antes de restituirlo, lo que hemos hecho ha sido comprobar por posado estereoscópico que los puntos que estaba viendo el operador de restitución estaban en un rango de coordenadas respecto a los mismos puntos que hemos dado en un levantamiento topográfico. En la imagen inferior, la parte norte es un levantamiento topográfico hecho con estación total y la parte sur es el edificio.
Ahí dimos 25 puntos de control y las diferencias entre topografía clásica y posado estereoscópico, e insisto en lo de posado estereoscópico, son de centímetros, con lo cual estamos garantizando que la restitución de los nuevos edificios que hagamos por esta técnica van a tener una precisión asimilable al propio levantamiento topográfico. Tenía un GS de 2 centímetros el vuelo dron que se hizo y como veis el resultado es absolutamente completo de la manzana. Están representadas casi hasta las tuberías, se pueden representar, ¿no? Otro aspecto que hacemos, o que dentro de la política de integración del ayuntamiento, no solo es integrar la información que nosotros producimos, sino, si se producen grandes proyectos, aprovechar esa información, como va a pasar en el nudo norte, en el nudo Castellana Norte. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como empresa productora? Validar que esa información se puede integrar en la cartografía, para lo cual hacemos dos validaciones. Una validación geométrica, damos puntos de control para verificar que eso entra dentro de los estándares de precisión de nuestra cartografía general, y después una validación semántica, porque de nada vale si las coordenadas son las mismas, pero no entiendo la información que me dan. Con lo cual, si un proyecto pasa esas dos validaciones, lo normal es que enriquezca la cartografía municipal, no tiene por qué quedarse en un cajón, si además es totalmente reciente, y ese es el objetivo que nos han marcado, que tenemos que llegar a hacer. Otra de las novedades es el modelado 3D. El modelado 3D de la ciudad para nosotros ha sido un trabajo extenuante, porque no está hecho automáticamente. Partimos de la cartografía 1000, de los perímetros de los edificios y de las líneas que estaban capturadas tradicionalmente para una escala 1000, que en este caso eran medianerías y divisiones de altura nada más, pero con eso no tenemos representado las cubiertas de los edificios. Entonces, mediante restitución fotogramétrica, y vuelvo a insistir, restitución fotogramétrica, hemos dibujado todas las limatesas y limaollas de la ciudad. Y con esas líneas, más los vectores que os he contado antes, que estaban ya integrados en la cartografía, hemos generado los prismas matemáticos. Y sobre esos prismas matemáticos hemos generado el modelo 3D. Es una labor, pues, extenuante y, sobre todo, bastante difícil geométricamente. Y teníamos un hándicap más. La resolución del vuelo nadiral era de 10 centímetros, pero la resolución del oblicuo es de 20. Con lo cual, cuando metemos dos datos con distinta precisión, la precisión final no es la del mejor, sino es la del peor. En este caso, hemos aprendido, y así va a ser para el siguiente vuelo, que tenemos que volar con la misma resolución, porque nos genera pequeñas distorsiones que hacen que parezca que el trabajo es menos potente de lo que es, cuando sin embargo tiene un componente geométrico que os podéis imaginar lo que significa restituir las limatesas y limaollas de la superficie del término municipal de Madrid. Con lo cual, ¿cómo estamos ahora mismo? Pues como ha comentado Vicente, vamos de una cartografía con un solo propósito y un refresco trianual a una integración de todos los productos prácticamente a demanda. Nosotros estamos incorporando continuamente levantamientos para poder ofrecer esa cartografía trimestral que el ayuntamiento nos demanda. Y dentro de esos productos habéis visto toda la diversidad que tenemos, porque cuando habéis visto la red topográfica dentro de los túneles tenía un objeto. No solo era dejar esos clavos puestos, sino que en todos los túneles se hizo un mobile mapping. Y el problema, como bien os podéis imaginar, es que un mobile mapping, entrando por el bypass desde la zona norte hasta la zona sur, no hay inercial que soporte eso. Con lo cual dimos puntos de control para poder ajustar en todos los túneles de más de 1 kilómetro el mobile mapping. ¿Qué conclusión me gustaría que sacarais? Que no hay ninguna técnica ni inclusiva ni exclusiva. O sea, aquí tenemos una combinación de topografía clásica, de fotogrametría y de inteligencia artificial, como ha comentado Vicente. O sea, la profesión tiene todos los campos abiertos y todos tienen su aplicación. No olvidéis un aparato de topografía, porque no hay otra forma de entrar a un túnel. No la hay, el GPS no tiene cobertura. Y el GPS dentro de la ciudad, unas veces sí y otras no. Y agradeceros por la oportunidad de contar nuestro trabajo. Bueno,
lo primero, daros las gracias por poder venir aquí a contaros el trabajo que hacemos en el ayuntamiento. Cuando supimos que íbamos a venir aquí, se nos ocurrió que para los alumnos estaba bien el decirles de una manera muy sucinta, como vais a ver, y muy rápida, en el área de urbanismo, en qué campos en nuestro ámbito podían desarrollar la profesión a futuro con los conocimientos que les impartís aquí en la escuela. Vuelvo para atrás. Antes de nada, habéis visto cómo elaboramos la cartografía capturando datos por tierra, mar y aire. Nos faltaba una cosa que no veíamos, que es la parte debajo de los puentes, de las pasarelas. No está el problema, pero debajo de todas las estructuras de puentes históricos que hay en la ciudad, en este caso 290, tenemos un proyecto ya en marcha. Se han escaneado con un escáner fijo y con una densidad masiva de puntos todas esas estructuras, con lo cual vamos a poder ya rellenar, digamos, en nuestra cartografía la parte de abajo de los túneles que no se veía. Entonces ahora ya sigo con lo mío. Entonces al venir aquí se nos ocurrió eso, hablar de lo que hacíamos, de dónde veníamos y de lo que hacíamos de una manera muy sucinta, para que los alumnos tuviesen esa idea. Entonces, nosotros en el Ayuntamiento, trabajamos en el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento tiene una estructura para la administración del mismo, que además de empresas municipales y de vicealcaldías, se basa sobre todo en 21 juntas municipales de distrito y en 9 áreas de gobierno. Las áreas de gobierno tienen su denominación y sus competencias recogidas en el decreto del alcalde de 15 de junio del año 19. Y nosotros trabajamos en la Unidad Técnica de Geoportal, en el Departamento de Cartografía, que están inscritos en la Subdirección General de Innovación Tecnológica e Información Urbana, y esta a su vez pertenece a la Dirección General de Planificación Estratégica, que está dentro del área de gobierno de desarrollo urbano. Las competencias del área de gobierno de desarrollo urbano, pues las más importantes es el planeamiento urbanístico. Bueno, entre otras, es el planeamiento urbanístico, la gestión urbanística y la tramitación de licencias y otros medios de intervención urbana. Uno de los cometidos del área de urbanismo es el desarrollo y la ejecución del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid del año 1997, de conformidad con las normas urbanísticas existentes y en especial con la Ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de Madrid. Según las normas urbanísticas, el Plan General tiene 3 instrumentos de desarrollo, que son los de ordenación, los de gestión y los de ejecución. Dentro de los instrumentos de ordenación tenemos los planes de sectorización, los planes parciales, los especiales y los estudios de detalle. Voy muy deprisa, seguramente, ¿no? En los instrumentos de gestión tenemos las unidades de ejecución, las actuaciones asistemáticas en suelo urbano y las actuaciones aisladas en suelo urbano para obtener dotaciones públicas. Finalmente, los instrumentos de ejecución pues son de urbanización, de obras de urbanización, de edificación y de actuaciones urbanísticas e instalaciones de actividades. ¿Qué posibilidades tendríais? Bueno, echando un vistazo al currículum de las titulaciones que tenéis, entre otros conocimientos que están más vinculados a todo lo que os han explicado antes para elaborar cartografía, teledetección, escáner, etcétera, etcétera. Bueno, pues la geodesia, la cartografía matemática, la geofísica, todo esto en lo que os están formando, pues aparte, viendo que tenéis además conocimientos de adquisición remota de datos, análisis del territorio, procesado de geodatos, representación de geodatos, debéis tener información de la normativa vigente
Todo eso, aparte de lo otro, pero esto en particular, os da pie a tener luego prestaciones para dar ideas en los proyectos que os surjan en las empresas donde seáis contratados y sobre todo la capacidad de asesorar a vuestros clientes. Esto es muy importante para trabajar en la administración. No solamente tienes que tener conocimientos técnicos, sino que cuando tú trabajas de manera individual, pues si eres un freelance, en vez de estar trabajando para una empresa, al cliente no solamente le tienes que dar un resultado técnico, sino que tienes que saber cómo se tramita tu proyecto o tu trabajo en la administración dentro de un expediente determinado, y a la vez tienes que saber las consecuencias o el conocimiento jurídico de ese trámite. Para mí eso es muy importante. Entonces, las posibilidades que podéis tener dentro de este pequeño ámbito del urbanismo, que es muchísimo más, dentro de los instrumentos de desarrollo del plan general, pues, por ejemplo, en los planes, en los instrumentos de ordenación, el plan parcial es el instrumento que desarrolla pormenorizadamente la ordenación. Es el que define todos los parámetros urbanísticos, las geometrías de las parcelas, el uso de cada una, la edificabilidad, los aprovechamientos, etcétera, etcétera. Bueno, pues dentro de la redacción, pues en los instrumentos de ordenación, pues hay una redacción de cada uno de los proyectos. Por dentro de la redacción, ¿en qué podéis participar? Pues podéis participar en un estudio medioambiental, por supuesto. Hay un proyecto específico dentro de un par parcial, que es la cartografía, que hay que hacer un vuelo, hay que hacer una restitución, hay que editar una cartografía. Y en la delimitación del ámbito, que viene también en el plan parcial, porque el plan general solo da trazas generales y como digo, se pormenorizan en el plan parcial. También en los otros, es verdad que también en los otros instrumentos de ordenación. Si pasamos a la gestión, aquí veíamos como instrumentos, por ejemplo, las unidades de ejecución. Vale, pues en la gestión, los proyectos de reparcelación, que es con esos proyectos con los que se desarrolla las unidades de ejecución, pues ahí hay que hacer un análisis de estructura de la propiedad. Bueno, aparte de todo lo anterior, que también es la cartografía, etcétera, etcétera, la delimitación, puede haber también proyectos de delimitación aparte de los planes parciales y de los instrumentos de ordenación o de gestión. Bueno, para no liaros, dentro de la gestión, en los proyectos de reparcelación, aparte de lo anterior, está el análisis de la estructura de propiedad, de las fincas aportadas, la definición técnica y geométrica de las fincas resultantes, para luego poder llevarlas a catastro, coordinarlas con catastro y posteriormente escribirlas en el registro de la propiedad. Sé que hay un máster aquí de coordinación, de registro, catastro. Bueno, pues todo eso, ese área de conocimiento es especialmente importante aquí, en los proyectos de reparcelación. Bueno, dentro de los instrumentos de gestión también hemos hablado de las actuaciones asistemáticas, que son las licencias urbanísticas. Dentro de esas licencias está de actualidad en su aprobación definitiva la OLDRAM, que es la ordenanza. Bueno, esas licencias están, digamos, ordenadas, están contempladas y tienen que cumplir la ordenanza de licencias y declaraciones responsables urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, que es esta OLDRAM, que se aprobó definitivamente creo que en junio de este año, y en la que ahí se exigen levantamientos topográficos en tres tipos de expedientes, que son las alineaciones oficiales, las licencias de parcelación y los planos final de obra de las licencias de primera ocupación. Esto último que os han explicado antes del vuelo con dron, realmente lo utilizamos cuando el levantamiento topográfico que nos entrega el profesional no sirve para actualizar la cartografía de esa edificación de nueva planta. Entonces nosotros volamos
para completar. Si el ASBIL que nos entrega el técnico es suficiente como para actualizar la cartografía, lo utilizamos directamente después de hacer un control. No sé si me he perdido. Vamos a ver. Para que veáis gráficamente un poco esto que os he explicado, aquí en los instrumentos de ordenación tenéis el cañaveral, que también ha salido antes, tenéis la imagen de lo que es el plan parcial, coloreados los usos de cada una de las fincas resultantes, los viarios, las zonas verdes, etcétera, etcétera. Ya os he dicho antes cómo pormenorizaba el plan parcial la ordenación, que a grandes rasgos está en el plan general. Aquí tenéis, una vez que el plan parcial se gestiona, es el desarrollo de esa ordenación por medio de un proyecto de reparcelación. Al final, las fincas resultantes, por medio de actuaciones asistemáticas, de concesión de licencias de parcelación, por ejemplo, se subdividen, se segregan. Las fincas resultantes son estas amarillas que tenéis, serían las que proceden del plan parcial, y luego se hacen operaciones de actuaciones sistemáticas donde se subdividen en parcelas por medio de licencias de parcelación, según la ordenanza a la que me he referido antes. Y finalmente, aquí tenéis el cañaveral. Bueno, no os he dicho que, claro, y no hace falta decirlo, que se os supone la capacidad de trabajar en los instrumentos de ejecución, en las urbanizaciones, en las obras de urbanización, de edificación y demás. Aquí veis la urbanización del cañaveral y veis ya que hay edificaciones hechas, porque se trata de una ejecución simultánea. Y nada, ya poneros un ejemplo muy sencillo, pues esto yo creo que en segundo seguramente, o no sé cuándo dais sistemas de información geográfica, pero si trabajáis en un estudio de arquitectura que se dedica al urbanismo, pues que a lo mejor está trabajando con una junta de compensación, pues una de las herramientas que más se utilizan para la tramitación del proyecto de reparcelación es la generación de una geodatabase que tiene la base gráfica del plan parcial con la delimitación. Por ejemplo, estos son los berrocales, que son cerca de 9 millones de metros cuadrados, y ahí también se estudia, claro, las conexiones con los ámbitos adyacentes, la continuidad de las redes, etcétera, etcétera. Lo que vengo a decir es que con esta herramienta se pueden, con su correspondiente tabla, donde vienen los usos, las superficies, los aprovechamientos, las edificabilidades, y nada más, porque los parámetros urbanísticos vienen en la redacción del plan parcial, pues es de mucha utilidad, como digo, para tramitar los proyectos de reparcelación y hacer consultas, y sobre todo que le facilita mucho al técnico de la administración que la empresa te proporcione esto, porque a últimas estas geometrías aprobadas son las que en formato GML van a parar a catastro y después al registro de la propiedad. Bueno, pues nada más. Dicho esto, simplemente que penséis que a lo mejor asignaturas que si antes se consideraban marías, lo digo con todos los respetos, como la ordenación del territorio o no sé, o gestión de empresas, ¿no? o oficina técnica o así, pues todo eso para trabajar de cara a la administración son asignaturas muy importantes. Además, es un nicho de trabajo bastante grande, porque tanto en la administración local como en las comunidades o en la administración general siempre hay pues un ministerio, un área o una consejería que se llama de ordenación del territorio, que tiene urbanismo, obras y medio ambiente. Pues fijaros que el urbanismo y el medio ambiente os puede dar también mucho trabajo en vuestra vida profesional. Las obras se les supone. Y nada más, no tengo nada más que contar. Bueno, creo que vamos un poquito mal de hora, me parece, cuando hemos empezado un poquito tarde y luego con los incidentes del principio.
Bueno, vamos ya con la última parte y luego dejamos un periodo de coloquio, si queréis, para todas las inquietudes que planteéis. Hemos visto la idea que tiene el Ayuntamiento como producción cartográfica, los productos en los que se traduce, dónde entramos como colectivo, tanto si estamos en la administración como si estamos en la empresa privada, en todo ese proceso, y vamos a acabar con cómo planteamos la difusión de esta información. Bueno, básicamente nosotros la planteamos, ahí tenéis la URL, bueno, un inciso, toda la documentación que estáis viendo en pantalla queda a disposición de la escuela y luego, pues, de la forma que estime oportuno, pues os la hará llegar. Lo planteamos a través del Geoportal. ¿Qué es el Geoportal? Bueno, pues el Geoportal llegamos relativamente tarde con respecto a otras administraciones. El Geoportal empezó en 2019 y planteó un giro radical en el acceso a datos. Hasta entonces el acceso a datos era un sufrimiento. Como estudiantes lo habréis sufrido y como profesionales, bueno, pues acceder a la información era complicado. Las IDES quisieron venir a solucionar esto, pero bueno, estamos hablando de hace 15 años y bueno, pues estamos en ello. El Geoportal, en el fondo, no deja de ser la IDE municipal, algo más allá de la IDE. Se trata de hacer accesible la mayor información posible, tanto a la parte pública, como es la propia administración, como al ayuntamiento. Pero además de esa difusión de los datos no se entiende si no hay una presencia en redes que esté permanentemente diciendo cuáles son las novedades. Entonces, bueno, pues el Ayuntamiento tomó la decisión de tener una presencia bastante activa en redes, así como en los portales, tanto interno en la intranet como en Internet. Y en este sentido, pues animaros a que os suscribáis a la newsletter si no lo habéis hecho, porque bueno, entendemos que es algo interesante, porque os da una visión actualizada siempre de lo que hay disponible. Ya llevamos 31 números y bueno, es algo consolidado. ¿Qué nos planteábamos cuando construimos el Geoportal? Bueno, pues distribuir la mayor información posible, información raster, información vectorial, información 2D, información 3D, y al mayor público posible. Y ahí entra el sector público, evidentemente, y el sector privado. Y como público, a caballo entre los dos, si me lo permitís, porque tienen los dos aspectos, en cuanto a futuros profesionales y actuales estudiantes, pues deciros que ahí estáis vosotros, que plantearos que hagáis uso del Geoportal, que lo fundáis, que lo petéis para prácticas, para proyectos, para trabajos de investigación, en fin, que está a vuestra disposición el Geoportal. En el fondo, decíamos, es una IDE, es un almacén de información geográfica metadatada interoperable, conforme a las normas ISO de interoperabilidad y al NEM, al conjunto mínimo de metadatos a nivel español. También nos planteamos en una única plataforma hacer el centro de descargas, no tener el centro de descargas por separado, y lo que empezó como el visor del Geoportal, que llamamos, pues prácticamente se está convirtiendo en un GIS web. Puedes hacer consultas espaciales, puedes superponer servicios externos, bueno, realmente se está convirtiendo poco a poco en un GIS web. Esto es un poco el resumen de lo que podemos hacer. Podemos buscar, seleccionar esa información, hacer análisis, visualizar y descargar esa información. Tenemos varias formas de búsqueda. La parte amarilla que vemos arriba, creo que se ve muy mal con tanta luz. Bueno, podemos buscar por datos destacados, ahora lo veremos, búsqueda alfabética, búsqueda por categoría. Obtenemos una serie de resultados, podemos consultar los metadatos, podemos visualizar en el visor del Geoportal y descargar esa información. Básicamente son las prestaciones que nos da el Geoportal. Tiene este aspecto.
Cuando lo planteamos dijimos, bueno, en el fondo de lo que se trata es de tener lo más sencillo posible. Entonces, lo que planteamos, a ver si soy capaz de cambiar. Bueno, este es el aspecto que tiene el geoportal. No sé, ¿lo conocéis? ¿Lo usáis habitualmente? ¿Es algo nuevo? Bueno, espero que alguno haya entrado y que a partir de ahora lo utilicéis, porque creo que le podéis sacar mucho jugo. Bueno, básicamente, si os fijáis, ¿qué es lo que tenemos? Un buscador. Dijimos, bueno, si es que al final siempre o se busca por un concepto o se busca geográficamente. Entonces, bueno, pues le dimos el mayor énfasis posible a la búsqueda por concepto. Vale, pero no solamente esto, tenemos el buscador como destacado, pero luego los más vistos donde por uso tenemos lo que más se utiliza y contenidos que por su concepto nos interesa destacar en cada momento. Todo esto es cambiante, este es el aspecto general del geoportal. Aquí tenemos un explore por categorías, que tanto temáticas como de producto, que sería el gris. Una serie de aplicaciones, de visores y aplicaciones que ahora entraremos también en el gemelo digital y en el visor del geoportal expresamente. Y finalmente, en la parte de abajo, tenéis una serie de videotutoriales, etcétera, que os invitamos a que los veáis porque son de interés. Este sería el aspecto principal, el aspecto de la página principal del geoportal. Bueno, me parece que lo vamos a reenfocar de otra manera. Vamos a ver la presentación un poquito rápido y luego entramos en los visores porque si no os voy a perder. Una vez que consultamos un conjunto de datos en el buscador o por cualquiera de las otras formas, este es el aspecto que tiene, nos da una primera descripción. Tenemos aquí, si tenemos acceso al visor para verlo, la fecha de los datos, nos da una primera previsualización y finalmente los metadatos en información relacionada y las descargas en los distintos formatos. Ya veremos que se puede descargar desde aquí o también se puede descargar desde el visor del geoportal. Simplemente porque os hagáis una idea, pasamos rápido, el crecimiento es exponencial, tanto en consultas como en volumen de información. Estamos hablando ya de teras y creciendo. ¿Y qué información hay ahí? Esta diapositiva es muy ilustrativa. Prácticamente la tercera parte, porque además esto está creciendo con todo el archivo histórico que luego veremos, es el archivo de vuelos. Tenemos la mayor fototeca de la ciudad que existe y todos esos vuelos todos esos fotogramas están descargables y para utilizar, tanto consultables como descargables. Y eso es el grueso de la información que se almacena en el geoportal. Un ejemplo de la cartografía 1000, ahora entraremos porque si no va a ser un poco de lío. Simplemente mencionar aquí que está disponible la cartografía del 2016, ahora final de año, estamos ya prácticamente, se pondrá la siguiente versión que, para que tengáis una idea, está hecha sobre el vuelo del 19, que fue el último vuelo completo de la comunidad, incorporando los levantamientos topográficos que comentaba antes Carlos, y el siguiente paso será seguir incorporando levantamientos topográficos, y en 2023 había previsto un vuelo en 2022 por parte de la comunidad, pero por motivos de condiciones de vuelo se ha tenido que aplazar a primavera del 23. En 2023 se hará el segundo vuelo cenital y oblicuo que nos permitirá obtener una siguiente cartografía, como decíamos antes. Vale, el callejero de la ciudad, también con información vigente histórica, muy útil para muchas aplicaciones. Ahora entraremos en el tema de las fotografías, los vuelos que decíamos, todos los vuelos históricos con posibilidad de descarga en distintos formatos, básicamente en ECW y en JPEG. No se pone a descargar el TIFF porque sería demasiado pesado. El parcelario histórico también lo tenemos desde el plano del 29, todo está georreferenciado y se han hecho mosaicos de ellos, lo tenéis accesible, con lo cual podemos hacer una comparativa tanto en raster, sería raster, pero tanto en imagen como en cartografía, una comparativa de la evolución histórica de la ciudad. Toda esa información está accesible.
Bueno, aquí en esta y en la siguiente no voy a entrar porque lo sabéis seguro mejor que cualquiera de los que estamos aquí arriba. Simplemente una de las posibilidades que hay es bien descargar servicios WMS o servicios REST. Bueno, aquí en la transparencia veis muy rápido un guía burros de cómo cargar esos servicios, tanto R y REST como WMS en el entorno ArcGIS. No vamos a entrar. ¿Qué hay en el geoportal? No solamente lo estamos centrando la mañana en cartografía, en la producción cartográfica, pero no solamente tenemos la información de múltiples fuentes que estamos hablando, sino información temática. Tenemos muchísima información estadística, información de la agencia tributaria, información de medio ambiente. Digamos que sería el repositorio donde tenéis accesible toda la información geográfica que se pone a disposición en el ayuntamiento, no solamente desde el área de urbanismo. Como ejemplo, tenemos el planeamiento del 97, que nos ha estado explicando Alfredo. Tenemos todos los antecedentes de planeamiento, el plan anterior del 85, la síntesis de planeamiento creo que del 79 y las ordenanzas del 72. Todo eso está disponible y es de gran utilidad en el ámbito profesional que estaba comentando antes Alfredo. Y también no solamente el planeamiento hacia atrás, sino el planeamiento día a día. Estos son los expedientes que se van aprobando, que se ponen en periodo de información pública, tanto aprobaciones iniciales o aprobaciones definitivas. Y de planeamiento serían los azules, de gestión y de urbanización, verdes y rojos. Todo esto se puede consultar desde el geoportal. Categorías fiscales, como información de Hacienda, infinidad de datos estadísticos que pueden ser de gran utilidad para muchos proyectos, para muchas aplicaciones. Información de medio ambiente, bueno, la red ciclista, información de obras, las operaciones asfalto, se puede ver anualmente cómo se van evolucionando, mucha información de obras hay también. Y vamos al geoportal, al visor del geoportal. Voy a pasar rápido y luego, si queréis, entramos en algún detalle en concreto en vivo. Tenemos, como decía, la fototeca, toda la fototeca del ayuntamiento, y aquí en la parte aquí tenéis una serie de herramientas en la parte derecha del visor, y en la maletita tenéis todos los servicios disponibles. Independientemente de lo que se pueda consultar en la página principal, aquí todo esto son servicios superponibles, con herramientas de transparencia y tal, tanto raster como vector, que podéis superponer. Ahora vemos un ejemplo. Mapas de fondo también, raster y vector. Aquí lo que decía, desde el menú de capas de esta misma herramienta de menú de herramientas, podemos activar transparencias entre todas ellas, tanto si son raster como vector. Podemos compartir el vínculo, lo que tenemos en pantalla, o incrustar esa información en una aplicación. Ahora vemos algún ejemplo. Por ejemplo, aquí dentro de la intranet municipal, pero esto se podría hacer igual aunque no fuera intranet, dentro de una página específica de una determinada actividad, pues está incrustado el visor del geoportal con esa información. Pues todo eso podéis hacerlo perfectamente en cualquier proyecto vuestro. Y finalmente los formatos de descarga, pues que dependen del tipo de información. Ahora vemos. Y las consultas espaciales que decíamos, con esta última herramienta que tenemos aquí, esta penúltima, podemos hacer consultas espaciales y extraer información que nos permita hacer mapas derivados. Hemos hablado de información 2D, también vamos a verlo deprisa. Hay un visor 3D, comentar. Está con este aspecto, que sería sin texturizar, y tenemos también el gemelo digital, que lo que pretende el gemelo digital de alguna manera es integrar en un único entorno información 2D, serían tanto el raster como el vector, la cartografía de las imágenes nadirales, las imágenes oblicuas, datos en 3D, las nubes de puntos y modelos 3D fotorrealistas, porque llevan la textura real, no son librerías de textura, sino la textura de las fotografías aéreas,
y al final con todo ello pues tener un visor sobre todo importante, consistente geométricamente con la cartografía, como hemos venido diciendo a lo largo de toda la mañana. Y bueno, esta es la plataforma tecnológica en la que está desarrollado el gemelo digital, pero lo que quería destacar aquí es que nos permite disponer de un modelo 3D de la ciudad de gran precisión geométrica, pero esto además supone un salto cualitativo respecto a otros modelos, porque no se trata de un modelo, no sé por qué no me salen todos los ejemplos aquí, no sé por qué no. Bueno, ahora lo vemos en vivo. Quería ver, aquí tenemos la información integrada tanto en imagen con el modelo 3D como en nube de puntos, y podemos acceder tanto a superficie como a la información de los túneles de las nubes de puntos, ahora lo veremos. Todo en una única aplicación, integrada. Tenemos 3 modos de navegación: el modo 2D, el modo 3D, que sería para la escena, y el modo nube, donde podemos pasar de superficie a subterráneo. Esto sería la visión de las imágenes oblicuas. Tenemos a la izquierda la ortofoto, y aquí podemos sacar las 4, en la derecha podemos sacar las 4 vistas oblicuas de la ciudad a 45 grados. Bueno, este sería el resumen. Este sería el ejemplo del escenario 3D. Y la nube de puntos, aquí este era el tema. Podemos estar navegando con la rueda del ratón, que antes me quejaba de que no la tenía, a ver si consigo ahora que lo veamos en directo. Podemos estar viendo sobre nube de puntos la superficie de la ciudad, también el interior de los túneles, incluso, como veis, están georreferenciados en su posición. Aquí vemos todos los enlaces, todos los ramales de un determinado enlace de la M30, y todo en su posición absoluta correcta. Finalmente, animaros a que os suscribáis a la newsletter, como os decía antes. Podéis hacerlo desde la página principal del Geoportal, y bueno, yo creo que es de interés. Nada, daros las gracias por la paciencia, y vamos a ver si somos capaces, si me permitís, solamente 10 minutos, o 5 o 10 minutos para ver en vivo. Me gustaría, si soy capaz, sacaros en vivo el Geoportal. Bueno, tenemos aquí el Geoportal. Bueno, vamos a muy rápido. Al final hemos visto que teníamos en la parte inferior los visores. Tenéis aquí el visor del Geoportal, podéis acceder. Es que el ratón realmente está un poquito dormido. Podéis acceder al visor del Geoportal. Y también desde aquí mismo podéis acceder al visor de el gemelo digital. Desde el visor geográfico del Geoportal tenemos aquí una serie de herramientas que veíamos. No sé si se ven todas. Me parece que no se ven todas. Aquí no se ven todas. Tenemos distintos mapas base, perdón. Aquí. Distintos mapas base que podemos superponer tanto vectorial como raster. Podemos superponer distintos servicios. Vamos a hacer una zona. Si en cualquier punto, con el botón derecho le damos a buscar, lo primero que podemos obtener es la imagen aérea con las 4 vistas cenitales y este, sur, oeste, norte y oeste, con la huella de dónde está cada una de ellas. Bueno, esto sería el modo 2,5, las imágenes oblicuas. Podemos cerrar esto. Tenemos el modo de navegación 3D, donde en el mismo entorno, sin salir de la aplicación, y si nos funciona más o menos la red, ¿vale? Podemos, a ver si va despacito.
si quiere. Bueno, os juro que esto va bien. Os lo prometo. Si habéis trabajado con el Geoportal, veis que funciona y únicamente eso. En la parte inferior tenéis el acceso a todos los visores y destacar eso, que juguéis con los 3 modos de visualización de Gemelo Digital para trabajar o bien en 2D con las imágenes oblicuas sacándolas con el botón derecho, o bien en el modo 3D para ver el escenario 3D, o bien en el modo nube para trabajar sobre la nube de puntos de superficie y subterránea. Disculpad las incidencias de última hora. Cualquier inquietud que tengáis, estamos a vuestra disposición, cualquier cosa que queráis. Si no, animaros a, bueno, pues a que hagáis uso de esta información. También comentaros que este año el Ayuntamiento inicia también la colaboración con la escuela a la hora de hacer prácticas, tanto de máster como de grado. Y bueno, pues estaríamos encantados, vamos a tener una primera experiencia con 2 prácticas, estaríamos encantados en recibiros a cualquiera de vosotros. Hay mucho por hacer, tanto en estas primeras prácticas se plantean como evolución de un análisis de la evolución del modelo de datos de la cartografía para modelizar el espacio público, para hacer una integración con los datos que nos llegan de BIM, son las 2 líneas que queremos probar este año. Pero hay otros miles de campos en producción, en automatización del control de calidad y de la producción cartográfica, hay mucho por hacer, en aplicación de la inteligencia artificial, tanto a la teledetección, que ya estamos en ello, como en otros ámbitos con otras fuentes de datos. Bueno, hay muchísimo donde entendemos que podéis desarrollar proyectos interesantes. Entonces, bueno, por nuestra parte, disponibilidad para que participéis en estas prácticas si estáis interesados. Y nada más, cualquier cosa que tengáis, cualquiera de los 3, estamos aquí. Mira, me gustaría saber si tenéis previsto integrar en vuestro Geoportal datos de servicios públicos, por ejemplo, electricidad, canal, diésel segunda, si es posible o no es posible, porque yo sé que ellos sí los tienen en sus propios sistemas. No sé si eso sí. está previsto o no. Y segundo, aparte de las prácticas, que ya lo has contado para los chavales, yo creo que viene muy bien, saber cuál es la intención del ayuntamiento, si lo sabéis, a la hora de incorporar gente en tema de oposiciones o gente que pueda trabajar allí una vez que acaben sus carreras. Y gracias. Muchas gracias por la pregunta. Vamos con la primera. Bueno, nosotros estamos encuadrados como unidad dentro de urbanismo, donde tenemos no solo competencia, sino potestad es en el área de urbanismo. El Geoportal, como habéis visto, se ha planteado como una idea transversal para toda la administración y, de hecho, de manera colaborativa con el resto de las áreas, hemos visto ejemplos de medio ambiente, de obras, donde se está incorporando información temática con nuestra ayuda o directamente, porque hay herramientas fáciles, de manera autónoma, sin la unidad centralizada que seríamos nosotros. El problema es la información. Esa información, pues, lo primero, no es competencia nuestra, no tenemos autoridad sobre ella, tiene que ser la iniciativa de las distintas áreas que vean la necesidad. Es uno de nuestros empeños, nosotros estamos detrás de ello, pero, claro, no podemos tomar la iniciativa. Entonces, no hay información de redes ahora mismo. Y aparte, es que realmente ya no es solamente que sea cuestión de urbanismo, ¿no?, sino que muchas veces esa información está en las empresas privadas, concesionarias de los servicios. Sí que es verdad que los contratos integrales del ayuntamiento contemplan la entrega de esa información, eso se está cargando en una base de datos corporativa, pero es una base de datos que está planteada básicamente para facturación, para control de los contratos, y la extracción de información de ahí es complicada. Entonces, bueno, nosotros estamos empeñados en que todo tiene que ser con la filosofía que nosotros estamos siguiendo, de datos abiertos, de apertura, de uso gratuito y libre de la información. Incluso cuando nos metimos a hacer el móvil mapping de los túneles, pues hubo un cierto recelo, es que tal.
Pues es que lo que hacemos nosotros lo puede hacer cualquiera realmente metiendo ahí el aparato, no es tan restringido. Recuerdo cuando hicimos el túnel de Barajas, que hay 2 túneles que pasa por debajo de las vías, solo nos permitieron hacer el público. Paralelo a ese hay un túnel de servicios del aeropuerto que no nos dejaron entrar. Bueno, hay muchas restricciones ahí. En resumen, a fecha de hoy no hay nada incorporado. Ojalá podamos empezar a incorporarlo. Y en el segundo, pues sí que hay intención por parte de nuestra subdirección de impulsar, después de más de 30 años sin sacar oposiciones, impulsar alguna plaza. De hecho, yo creo que los topógrafos más jóvenes del ayuntamiento somos los que estamos por aquí y ya ha llovido bastante. Bueno, es un proceso largo, pero sí que me consta que por primera vez después de muchos años hay intención de mover eso. Pero al margen de incorporarse dentro de la administración, yo quiero enfatizar el enfoque que ha hecho Alfredo antes, que la profesión tiene mucho campo de desarrollo en relación con la administración, pero sin estar en la administración. Quiero decir, hay muchas posibilidades en ese sentido con el campo del planeamiento. Y es lo que te puedo decir, no te puedo decir nada más concreto, lo siento. ¿Más cositas? Hola, buenos días. Cuando incorporéis la cartografía nueva, has dicho ahora para el 2023, ¿hay alguna manera de saber de dónde proviene el dato? Porque habrá algunos que provendrán del levantamiento topográfico, otro todavía que no se había actualizado. Entonces, cuando accedamos a descargar esa información, ¿se dice de dónde proviene el dato? Sí. La idea, como hemos visto, pasamos de un continuo por restitución a un mosaico, permíteme la expresión, en donde sobre esa base de restitución a 1000 integramos distintos recintos a distintas escalas, 250, 500. Entonces, esa información va a estar disponible en los datos. Aparece en el modelo de datos un elemento nuevo que es el perímetro de cartografía de precisión. Ese perímetro es el que nos va a identificar de manera sencilla con un mapa llave dónde se está moviendo la ciudad y no solamente dónde ha cambiado la ciudad, sino dónde ha aumentado la precisión del dato que tenemos, pero además al descargar la información elemento a elemento de cada una de las capas tenemos la procedencia del dato en cuanto a si es un levantamiento topográfico, es otro método, y la fecha de actualización de ese dato, y ahí estamos haciendo especial hincapié. No es la fecha de cada trimestre cuando ponemos a disposición la cartografía, sino la fecha de captura de campo, que entendemos que es la relevante. Bueno, con ciertos matices, no todo se captura en un día, puede haber, pero de una manera aproximada es la fecha de la captura del dato. Eso lo va a llevar incorporado la información a partir de la versión que ponemos ahora a final de año en producción. Y con un matiz, que si dentro de un recinto no todos los elementos se han actualizado, sino que hay algunos que se mantienen de la restitución preliminar, como estamos diciendo que ese dato va asociado a cada uno de los elementos, si alguno proviene de antes porque no ha variado, pues entonces tendrá la información de que, aunque está dentro de un recinto de actualización, pero proviene de esa información anterior simplemente porque no se ha transformado. Sí se contempla. ¿Más? Bueno, esperamos no haberos aburrido mucho, haberos animado a que os metáis en este sector de la profesión y nada, animaros a que culminéis vuestro proceso formativo y os incorporéis lo antes posible con éxito al mundo laboral. Nada, muchas gracias.